Que el Señor les bendiga, mis amables amigos, directores, personas que conforman este maravilloso pleno el día de hoy. La palabra del Señor en Efesios capítulo 4, versículo 32 nos dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El día de hoy queremos hablar de liderazgo en encrucijada. Liderazgo en encrucijada. La palabra del Señor nos enseña que el liderazgo del cual nosotros debemos ejercer es el liderazgo a la manera de Cristo. En otras palabras, tiene que ser un liderazgo benigno. El liderazgo se desforma y se complica cuando tomamos cosas que no nos pertenecen o cuando tomamos actitudes que no glorifican a nuestro Padre Dios. Todos sabemos que los 10 mandamientos, que son las normas de vida para nuestra fe, nos deja muy establecido lo que todo hombre debe de hacer y cómo debe de dividir su tiempo y sus intereses. En el Nuevo Testamento podemos resumirlo diciendo 2 cosas: amar a Dios sobre todas las cosas y, atención, amar al prójimo como a uno mismo. El liderazgo compasivo, del cual le quiero hablar ahora, es el único que puede sacarnos hoy de la encrucijada que el mundo entero vive. Y para poder ser compasivo, lo primero que debo de tener es empatía. En pocas palabras, yo no puedo juzgar el dolor ajeno porque no lo estoy viviendo. Yo no puedo juzgar la situación que otro o la manera como lidera porque yo no la entiendo. Pero si yo comienzo a tener empatía con todos aquellos que me rodean, mi liderazgo y el liderazgo de su cargo dentro de la iglesia, organización o empresa va a comenzar a dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque será un liderazgo compasivo. ¿Recuerdan ustedes esos pasajes de la Biblia donde Jesús es confrontado por los fariseos, los saduceos, los herodianos, los escribas, y ellos querían que hiciera las cosas conforme a la tradición? Probablemente los fariseos, los herodianos, los escribas tenían razón, pero Jesús va un paso más allá y dice: señores, el liderazgo suyo es bueno, porque veo que sus alumnos han aprendido de pe a pa toda la palabra, o toda la Tanakh, o la ley de Moisés, o pueden todos los rituales que tienen, pero una cosa les falta. ¿Y qué les falta? Compasión. ¿Qué les falta? Empatía. Y eso se une cuando nosotros ponemos un factor indispensable que se llama amor. Donde hay amor hay libertad. Donde hay amor hay sometimiento. Pareciera que es una contradicción. Donde hay amor, hay libertad para actuar con toda franqueza y hay sometimiento por el sentimiento que hay hacia la otra persona. Entonces, el día de hoy, el liderazgo vamos a desentramparlo y a sacarlo de la encrucijada donde hoy está, ejerciendo esa bendita empatía que todos necesitamos. En el Nuevo Testamento vemos una vez más, como lo mencionaba, a Jesús siendo acosado por la tradición, acosado por la ley, acosado por los principales de la sinagoga. ¿Y qué estaban pidiendo? Justicia, justicia, justicia. Pero la justicia de Dios en Cristo es diferente a la justicia de los hombres. La justicia de los hombres era conforme a la ley, a lo que estaba escrito. Y si no se hacía conforme a lo que estaba escrito, pues para ellos no había justicia. Pero Jesús, dando un paso más adelante, yendo un poco más allá, sacrificando su vida por ordenanza y sometimiento al Padre, dice: señores, tengo compasión de ellos. No lo dijo una vez, lo demostró y mostró muchas veces. Cuando llevaron a la mujer que había sido sorprendida en el mismo acto del adulterio, todo el mundo estaba esperando que la cosa se pusiese buena. Todo el mundo estaba esperando que la cosa se complicase. Todo el mundo quería ver literalmente un apedreamiento en vivo, live. ¿Y qué dijo Jesús? Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y dice la mujer: todos se fueron. ¿Sabes qué? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ese es el liderazgo que la iglesia y el cuerpo de Cristo hoy necesita. El liderazgo del cual nosotros estamos acostumbrados es: usted está expulsado, usted está en disciplina, usted no califica, usted no puede ocupar este cargo porque cometió un error. ¿Te has olvidado lo que dice la palabra del Señor? Que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Te has olvidado lo que la Biblia enseña cuando dice: por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria del Señor o de Dios? ¿Te has olvidado de esos textos cuando te dice: amarás a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo? Ese es el liderazgo que puede cambiar la situación que hoy vivimos.
A título personal, a mis 53 años de edad, habiendo trabajado por casi 25 años con mi jefe, mentor y pastor, estaba acostumbrado a un liderazgo impositivo. Las cosas se hacían así porque el líder decía. Los horarios eran estos porque el líder decía. Me decían, tienes que estar en la oficina a las 8 porque así es como siempre se ha hecho. El liderazgo en el siglo XXI ha evolucionado y el liderazgo post-pandemia ha evolucionado. ¿Y cómo es el liderazgo de hoy? Es motivacional, empático, motivacional. ¿En qué sentido es motivacional? Yo ya no pongo requisitos para poder pertenecer. No, yo muestro mis frutos para que otros quieran pertenecer y adaptarse a mi estilo de liderazgo. Yo no le pido y le digo, o cumple las horas o te vas a la casa. Le digo, cumple tu trabajo y administra tú tus horas. Son dos cosas completamente diferentes. Y quiero hacer el planteamiento que nuestro speech, nuestra charla, tiene que ver con liderazgo en encrucijadas. Está en encrucijada el mal liderazgo. Está en encrucijada la mala manera de guiar personas. Por ejemplo, nosotros que hemos sido bendecidos por la gracia de Dios y esta preciosa organización a poder optar por un cargo de director nacional de ICAG, debemos de entender que eso nos hace a nosotros personas sumisas y humildes. Sumisas y humildes. El cargo de director nacional de ICAG no es para andar cantoneándose por la calle con una bandera o con algo más, sino con mayor humildad y con mayor deseo de servicio a esta comunidad a la cual nosotros hemos sido llamados a servir. El nombramiento de director no lo puedo separar de lo que la Biblia enseña. Y la Biblia dice, el que quiera ser grande, que se ponga a servir. El llamado a un directorado no es más que tu graduación como fiel servidor y seguidor de Cristo. No es para ejercer presión, no es para posicionarte sobre otras personas, es para que a través de tu servicio las personas que honran esta institución quieran conocer y tener mayor participación. No podemos desligar la Biblia del liderazgo, ni el liderazgo de la Biblia. Es entonces necesario que entendamos lo que dice, lo que leímos hoy en Efesios capítulo 4, versículo 32, cuando la Biblia dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. El liderazgo va a salir de la encrucijada cuando nosotros podamos tener misericordia de otros. Y voy a tomar un ejemplo bíblico y un ejemplo particular. Recuerdo que la frase de Jesús, para muchos de los milagros que hizo fue, vete y no peques más, toma tu lecho y anda, tus pecados te son perdonados, dime qué quieres que haga por ti. Él ejercía la empatía y junto con la empatía venía la misericordia y junto con la misericordia venía la benignidad, el deseo de hacer bien a terceros o a otros. Nosotros cuando queremos dirigir personas, para sacar el liderazgo de la encrucijada en que se encuentra con los millennials que no aceptan las imposiciones, que no aceptan las tradiciones, que no aceptan las leyes, sino que hay que razonar con ellos, vamos a utilizar la empatía, vamos a utilizar la misericordia y vamos a utilizar esa bendita palabra de Dios para que ellos quieran acercarse. Jesús le decía, si quieres enmendar tu problema, borrón y cuenta nueva. No se diga más, quedas libre de tu pecado. Eso hacía Jesús. ¿Qué hacemos nosotros? En la primera oportunidad que tenemos, si descubrimos a alguien con algún tipo de problema, los desechamos. Y en lugar de acercarnos a Cristo a través de la misericordia, de la empatía y de la benignidad, los expulsamos literalmente como que si nosotros jamás nos hubiésemos equivocado. Hace unos días, en nuestra organización, queriendo renovar nuestros contratos para poder tener seguridad cibernética, lo cual es muy importante, uno de nuestros colaboradores, como es por costumbre en nuestra institución, presentó 3 opciones para poder hacerlo. La primera tenía un precio bastante accesible. Y le pregunto, ¿crees tú que nos sirve esto para pagar nuestro firewall, nuestra pared de fuego y proteger nuestras plataformas digitales y el canal de televisión y la radio y todo lo que aquí se hace? Me dice, sí,
pero nos quedamos cortos por esto y lo demás. Me presentó la segunda oferta y le digo, ¿qué ves en esta oferta? Mire, es muy buena, pero la empresa no está en El Salvador y vamos a tener problemas si nosotros no logramos tener ese soporte técnico, tech support, lo vamos a tener un problema. La tercera, bueno, me dijo, esto creo que es la más viable. Y le digo, pero hijo, esta cotización está extremadamente alta y este tipo de presupuesto nosotros no lo tenemos para poder pagar esta cuenta por el servicio que nos ofrecen. Sí, pero si usted no hace esto, me dijo, la cosa se puede complicar y nuestra página se puede caer y las cosas pueden salirse de control. Y digo, bueno, ni modo, hagamos lo que tú dices porque tú conoces. Fuimos a la oficina administrativa y nos hicieron un desembolso. Y ese maravilloso desembolso era un cheque a nombre de esta empresa. Con el paso del tiempo recibí una llamada del banco que una persona particular había llegado a cambiar el cheque a esa caja, a ese banco, pero eso no era correcto porque nosotros lo pagamos para otra empresa. Para hacer el cuento largo, corto o long story short, para poder hacerlo, resulta que el caballero que nos había presentado las cotizaciones había cometido un grave error. Había conseguido un precio menor para poder pagar el servicio y él pretendía quedarse con un 37 a 45% del costo del cual había reflejado un recibo que estaba falsificado. Aquellos que son religiosos, aquellos que somos cristianos, aquellos que tenemos un cargo como de director o de algo me van a decir, pero pastor, ¿y qué se hace en este caso? ¿Y qué debemos hacer? Pues lo primero que hicimos fue llamarlo. Y pedí que viniese acá y le pregunté, fulano, contame, ¿cómo está nuestra situación? Ah, no, ya pagamos y va a estar activo el firewall para el día de mañana y no se preocupe que no va a pasar nada. Y le hago la siguiente pregunta, le digo, ¿tienes algo que decirme? Dice, no, es que sí, las cosas se están arreglando y van para aquí. Mira, te voy a contar cuál es la historia. Si tú me dices la verdad de lo que está pasando, aquí no ha pasado nada y tú devuelves lo que te has llevado. Si insistes en mentirme y en decir que no ha pasado nada, cuando yo tengo los comprobantes que tú has cambiado ese cheque y que te has quedado, has sustraído, has hurtado, robado, no sé cómo llamarlo, esta cantidad de plata, no solamente no vas a tener un empleo, sino que vas a tener un caso legal. Amigos y hermanos, por dentro mi corazón estaba deshecho. Estaba deshecho por el abuso de confianza del compañero, por la traición que yo sentía referente a lo que hemos vivido por tantos años, por todo lo que hemos invertido en esta criatura para prepararlo y para que esté con nosotros. Mi corazón de veras decía, este tipo no tiene nada que estar haciendo aquí. Gente como esa tú no necesitas. Y por supuesto algunos de los compañeros y asesores no tardaron en emitir juicio y decir, no puede ser, esto no puede ser, esto se va a repetir. Pero al final de todo yo había hecho un trato. Y le dije al compañero, si tú devuelves lo que te falta, no pasa nada. Y todo queda en el olvido. Y aquí no se vuelve a tocar el tema. Y él tuvo la decencia, ojo, la honradez, no sé si cabe la palabra, o la lealtad de regresar absolutamente todo y reconocer su error. Ese es liderazgo compasivo. Ese es liderazgo con misericordia. Ese es liderazgo con empatía. Y la única manera de sacar de esta encrucijada, de este problema que estamos viviendo nosotros en cuanto a liderazgo después o post pandemia, es que ejerzamos un liderazgo a la manera de Cristo. Amigo, la época de los dictadores ya terminó. La época de los grandes hombres de Dios que necesitan cosas extravagantes para poder servir al Señor ya terminó. La era de las personas que en nombre de la cruz y en nombre del Espíritu Santo y en nombre de Jesús crecieron financieramente a costillas de otra gente, eso ya terminó. Tenemos que entender que debemos regresar a la cruz para poder sacar el liderazgo de esta encrucijada entre dictadores o servidores. La Biblia dice, tengan los hombres por fieles servidores de Cristo. No dice, tengan los hombres por fieles dictadores de Cristo. Hay una gran diferencia. Yo recuerdo cuando estábamos siendo capacitados por todos los libros de este gran autor, John Maxwell, un hombre que ha aportado muchísimo en el tema de liderazgo, y decía, salga a dar una vuelta por el parque y camine. Si no lo está siguiendo nadie, usted no es líder. Es un muy buen planteamiento. Pero si quieres que alguien te siga,
Necesitas sacar tu liderazgo de esa encrucijada, de pasar de ser un dictador a ser un servidor, de pasar y dejar la imposición por la motivación. Cuando tú logras romper esos paradigmas o esas tradiciones, tu liderazgo crece. Y la mejor manera de sacar el liderazgo de la encrucijada es desarrollando a otros líderes. La Biblia dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nuestros maestros y mentores sembraron en nosotros, creyeron en nosotros, nos educaron, nos apoyaron, nos respaldaron. Es tiempo que nosotros desarrollemos una segunda, tercera o cuarta generación de líderes, sin olvidar que debemos sacar el liderazgo de la encrucijada, que debemos olvidar que fueron o tuvieron dictadores y somos ahora grandes motivadores, según lo que la palabra nos dice. Una vez más, en Efesios capítulo 4, versículo 32, la Biblia dice: antes sed benignos unos con otros. Muchos no entendemos eso, somos benignos con nosotros mismos. Nos atribuimos privilegios a nosotros mismos que no nos corresponden. Nos premiamos a nosotros mismos. Y todo esto en nombre de Jesús, en nombre de la institución que representas, en nombre de la iglesia. Quiero recordarte, amigo, que la única Biblia que la gente lee es nuestro testimonio. La única Biblia que la gente ve son nuestras acciones. Y las acciones pesan más que las palabras. Es por eso que en Efesios, como estamos leyendo, dice: antes pues sed benignos unos con otros. Aquí hay una garantía. Si tú activas la empatía, si tú activas la misericordia, si tú activas ese tipo de liderazgo, lo que has sembrado te será devuelto. En algún momento de tu vida vamos a cometer un error o vas a cometer un error. Y con la misma vara que tú mides, serás medido. ¿No te gustaría el día de hoy sacar tu liderazgo de una encrucijada? El liderazgo per se de Cristo no está en ningún problema. El liderazgo de Cristo fue claro. Él dijo a qué había venido y por quién había venido. Y dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Su palabra también nos recuerda, dice que lo sano no tiene necesidad de medicina. Entonces el liderazgo de él está claro. La pregunta es: ¿y tu liderazgo? ¿Qué tipo de liderazgo es? ¿Eres de los que te gusta estar con los grandes o te gusta ayudar a los que no tienen? ¿Eres tú de los generales de escritorio que solo levantas el teléfono para gritar y hacer y no te involucras con nada y en nada si no es para tu beneficio? ¿O eres de los que se involucra con la gente desarrollando familias y ayudando a que la gente pueda crecer? Amigo, el liderazgo de Jesús no está en crisis. El liderazgo que está en crisis es el que nosotros estamos ejerciendo, atención, sobre las ovejas que el pastor de pastores nos confió. Es mi deseo en esta hora que podamos tú y yo salir de esa encrucijada donde hemos metido nuestro liderazgo, porque el liderazgo a la manera de Cristo, ese se sostiene solo. La palabra del Señor en Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 y 23 nos dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. El liderazgo está en crisis o en una encrucijada porque nosotros hemos perdido la lealtad, la fidelidad hacia el llamado que Dios nos hizo. Somos personas naturales queriendo llevar vidas sobrenaturales. Somos personas naturales queriendo llevar vidas sobrenaturales. Y no me refiero a los dones del Espíritu. Me refiero a que los dones que el Espíritu te dio no los hemos ocupado para llevar el Evangelio de Cristo, sino para ser admirados por los evangélicos. Si tú crees tener el don de lenguas, tú no hablas en lenguas para edificarte a ti mismo como la palabra lo enseña. Tú no hablas en lengua para poder bendecir la vida de otro que tiene que revelar lo que tú hablaste. No, tú muchas veces hablas en lenguas para hacer sentir a los demás que lo que tú tienes no lo tiene nadie más. Ese es el error. Cuando no tienes empatía, cuando no tienes obediencia o benignidad y cuando no tienes misericordia, you got another thing coming.
tienes otro tipo de problema que va a llegar a tu vida. Tarde o temprano, el Señor pedirá rendición de cuentas de las cosas que Él te encomendó y te va a preguntar, ¿cómo trataste a los hijos que te di? Comencemos por ahí. ¿Cómo trataste a tu pareja? ¿Cómo trataste a tu esposa? ¿Cómo trataste a la iglesia que es la esposa del Cordero? ¿Cómo trataste a tus compañeros directores de ICAG a nivel nacional o internacional? ¿Te llevabas con los humildes o te gustaban los grandes? ¿Te metías con los que no conocen o siempre buscabas los grandes oradores? Es cuestión de tiempo. Let it be. Deje que las cosas sean. El Señor nos está diciendo en Lamentaciones capítulo 3 que por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos, y la buena noticia es que nuevas son cada mañana sus misericordias y su fidelidad. No puede haber buen liderazgo si no hay fidelidad y lealtad a la visión. No puede haber fidelidad si no conoces cuál es tu misión. Porque si no sabemos de qué se trata la organización, no sabemos a qué vino Cristo, no sabemos por qué la iglesia está ahora funcionando de la manera que lo hace, entonces hacemos cualquier cosa. Existimos pastores que decimos, hoy no va a haber palabra de Dios, no va a haber predicación porque Dios me ha dicho que tengo que orar. Eso es un haragán que no ha preparado un sermón. Eso es un haragán que no tiene una comunión personal con Dios. Me voy a dejar guiar por el Espíritu. El Espíritu es una persona de orden. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe no viene por cantar. La fe no viene porque estoy orando el uno por el otro. Eso fortalece mi vida para entender lo que la palabra de Dios, la Biblia, tiene que decirme a mí, porque la carne no discierne las cosas del Espíritu. Entonces, el tiempo que yo paso con Dios en mi lectura bíblica y en oración no es para apantallar, para impresionar a terceros. Es para que yo tenga la capacidad, la comunión con Dios a través de su Espíritu Santo y que tenga discernimiento para entender los tiempos y las sazones que, según Hechos de los Apóstoles, están en sola potestad de Dios. En pocas palabras, por bueno que sea este discurso, por malo que lo sea, por bueno que sea tu sermón, por malo que sea el sermón, tus palabras no pueden convertir a Cristo a nadie. Porque quien convence de pecado es el Espíritu Santo del cual nosotros hablamos. Y Él es nuestro líder. Él es nuestro abogado. Él es quien intercede por nosotros. Pero te recomendaría el día de hoy que si logras desarrollar fidelidad y lealtad a la visión y a la misión, lo cual tienes que conocer primero, pueda también nacer en ti ser benigno, bueno con otras personas, ser empático con otras personas, ser misericordioso con otras personas, porque el liderazgo al cual Dios nos ha llamado, es un liderazgo que no daña a terceros. Es un liderazgo que motiva a terceros, que desarrolla a terceros, que ayuda a aquellos que están en problemas a salir de las crisis donde ellos se encuentran el día de hoy. Puedo decir también, porque es necesario, que un líder compasivo, un líder que ejerce la benignidad, la empatía y la misericordia, es el opuesto al autoritario. En otras palabras, para poder sacar de la encrucijada de liderazgo que ahora nosotros tenemos que consultar a los demás. La Biblia dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y Dios nos da una oportunidad el día de hoy de actuar como personas sabias, poder consultar con los demás, personas de experiencia. La palabra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. El líder autoritario desconoce el sentir de su subalterno. El dictador no le importa lo que siente el subalterno, pero el líder cristiano, el líder empático, el líder benigno, el líder misericordioso, toma en cuenta el sentir de sus demás colaboradores. Dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si tu equipo de trabajo está desmotivado y su corazón se siente traicionado y herido, jamás van a poder generar el impacto que tú esperas a través de ninguna de sus acciones y ninguna de sus palabras. Porque lo primero que hay que hacer es conquistar a tu equipo de trabajo antes de conquistar a terceros. Dice la palabra una vez más en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Atención, compasivos, amándoos fraternalmente, empáticos, misericordiosos y la última, amigables. Amigables.
Para poder sacar el liderazgo nuestro de la encrucijada donde hoy está, vamos a tener que ser amigos. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que no hay un amigo más fuerte que aquel que pone su vida por el otro, aquel que sacrifica por el otro. Eso significa, amigo, que si tú te consideras líder, tú eres el primero que se levanta y el último que se acuesta. Si tú pretendes ser un líder, eres el último que come de todas las personas de tu mesa. Si tú pretendes ser un líder, ya no te vas a poner a que te sirvan, te vas a poner a servir, porque estamos cambiando el tipo de liderazgo humano y estamos volviendo al liderazgo de Cristo, quien por amor, por obediencia, por sumisión al Padre, se entregó por nosotros. Y no solo eso. Dice la palabra que tomó forma de hombre y luego de hombre tomó forma de siervo y luego de tomar forma de siervo llegó a la muerte, y no a cualquier muerte, llegó a la muerte de cruz por lo que Dios puso delante de él, y hoy está sentado en lugares celestiales. Amigos y hermanos, compañeros directores, podemos volver a Efesios capítulo 4 versículo 32 cuando dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Usted tiene que ser amigo. Usted no puede ser un líder siendo un enemigo de su propia gente, pero primeramente debe de ser amigo de Dios. Nadie puede llegar al Padre si no es por Cristo. El día de hoy, si quieres ser una mejor persona, si quieres ser un mejor líder, si quieres ser un mejor mentor, hombre, sé empático, sé misericordioso, sé perdonador, sé amigo. Y recuerda, cuando no tengas ganas de seguir ni de seguir sirviendo, que la misma Biblia se garantiza cuando dice: el que quiera ser grande, que se ponga a servir. La palabra del Señor en Colosenses capítulo 3 versículo 12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. El día de hoy vamos a salir adelante. Vamos a sacar de esa encrucijada el liderazgo que hemos ejercido y vamos a volver al liderazgo de Jesús. Ese liderazgo que hasta el día de hoy enamora a millones de personas y ha hecho cambiar la vida de cientos de miles de sus escogidos. Adelante, tenga valor, sea empático, sea perdonador, sea misericordioso, sea humilde, no sea un dictador, sea un servidor. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.